Bueno, ahora queremos compartir con ustedes, quiero yo compartir con ustedes, eh, un punto doctrinal que de alguna manera nos ayuda a comprender mejor algún aspecto de la fe que vivimos, la fe católica. Quiero en este caso compartir con ustedes algo del sacerdocio que en este caso concreto me implica a mí también. Yo soy sacerdote. Sin embargo, dentro de la catequesis de este sacramento, sabemos que hay 7 sacramentos. A este sacramento se llama el sacramento del orden sagrado. Eh, Conviene por ahí hacer algunas afirmaciones o recordar algunas cosas que son elementales, evidentemente, pero que la Iglesia lo viene predicando siempre, ¿no? Desde siempre la catequesis de los sacramentos ha sido, no ha cambiado, no ha cambiado. Quiero tomar para ustedes y compartir con ustedes un texto del apóstol San Pablo. La carta adjudicada a San Pablo, la carta a los Hebreos, habla de una manera tan clara y hasta hermosa, digo yo, sobre el sacerdocio de Cristo. Y desde ahí quiero hacer algunas reflexiones con ustedes. En el capítulo 7 de la carta a los Hebreos, como les decía, San Pablo habla de un nuevo y único sacerdote. Habla de un sacerdocio antiguo, del Antiguo Testamento, donde los sacerdotes sacrificaban por ellos y por la gente, por los fieles. Sin embargo, en un momento San Pablo dice, ha cambiado esto. Ahora hay un nuevo sacerdote y ese sacerdote es Cristo. Por eso habla de una figura. Los sacerdotes antiguos eran figura del verdadero sacerdote que es Jesucristo. Y afirma algo muy fuerte, ¿no? Que Cristo es el mediador de la nueva alianza, o de la alianza que es mejor que la antigua, porque esta alianza es Cristo mismo. Es una unión entre Dios y el hombre, que lo descubrimos en Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, y Él es el que ha realizado esa alianza, Jesucristo nuestro Señor. A partir de acá, quiero decirles entonces que no hay muchos sacerdotes. Hay un solo sacerdote, un sumo y eterno sacerdote, es Cristo Jesús. Leamos la carta a los Hebreos y vamos a descubrir allí cosas hermosísimas que dice San Pablo sobre esta realidad de Cristo que es sacerdote. ¿Y qué hace un sacerdote? Hace lo que Cristo hace. ¿Qué es lo que hace Cristo entonces? Cristo hace 3 cosas. Se le llamaba antiguamente los 3 poderes, ¿no? El poder de enseñar, como los profetas, pero Cristo es el profeta, o es la palabra más que el profeta. Por lo tanto, Él enseña con verdadera autoridad, ya no con autoridad dada, sino de su propia autoridad. Cristo es el gran maestro. Él es el que nos enseña todo lo que debemos saber para llegar a la salvación, para llegar a ser felices eternamente junto a Dios. Nos da el camino, Él es el camino verdadero y Cristo es el que enseña, ¿no? Primer poder. Segundo poder, Cristo es el que sacrifica. Todo sacerdote en la antigua ley, en la antigua alianza, sacrificaba, hacía sacrificios de animalitos o de cosas vivas, ¿no es cierto? Y nosotros vemos en eso, como les decía, una prefiguración del gran sacrificio. ¿Cuál es el gran sacrificio? Cristo mismo como sacerdote se ofrece a Él mismo y ofrece su cuerpo y su vida por salvación humana, por la salvación humana, a veces para salvarnos a nosotros. Así que Él es el que sacrifica la víctima verdadera que es Él mismo. Esto es tan hermoso porque en Él ya está todo. Él es el sacerdote, Él es la víctima y Él es el altar. Es todo para nosotros y lo ha hecho todo de manera tan hermosa y tan bella y tan verdadera, ¿no? Así que Cristo es el verdadero profeta porque es la palabra, ¿no? La palabra del Padre. Es el verdadero sacerdote, sumo y eterno sacerdote, porque es el que hace el gran sacrificio, que es el sacrificio de la cruz. Ofrece su vida humano-divina por amor a nosotros. Y tercero, es este otro poder, que es el poder de gobernar. Se le llamaba a este poder
el poder de pastorear, ¿no? De llevar como aquel que conoce previamente el camino a las ovejas, a veces por oscuras quebradas, como lo dice el Salmo. Sin embargo, Cristo es el que va adelante como gran pastor nuestro. Por tanto, Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. Ese es el único sacerdocio que existe, ¿no? Y nosotros los curas, los sacerdotes de la Nueva Alianza en la Iglesia Católica, somos sacerdotes unidos a Él, a ese sacerdocio. Nosotros no tenemos nada que ofrecer por nosotros mismos, somos pobres hombres de barro. Sin embargo, Dios nos ha llamado a un ministerio, que es el ministerio sacerdotal, por medio del cual realizamos estos tres poderes nuevamente en el mundo, en nuestras comunidades, junto a nuestra gente. Y así que de alguna manera nosotros también somos maestros, enseñamos, somos sacerdotes porque ofrecemos la víctima, pero no una víctima nueva, sino Cristo mismo en el altar. Y somos también como reyes, no reyes en cuanto al poder mundano, porque Cristo no es rey de acuerdo a los cánones de la autoridad del mundo, sino que la autoridad que ejerce Él viene de otro lado. Lo dice el mismo Jesús delante de Pilato, lo recordarán ustedes. Y por eso nosotros gobernamos nuestras comunidades y hacemos un pastoreo que corresponde al pastoreo que Cristo hace. Nosotros, por tanto, los curas, los sacerdotes católicos, somos sacerdotes, pero en unión a Cristo Jesús, que es el único y eterno sacerdote. A Él nos encomendamos y a Él les pedimos que nos conceda la fidelidad, que nos dé la gracia de poder vivir en un mundo que por ahí no comprende mucho esto de qué es el cura, ¿no? Y se pregunta y se le llenan, cuando vienen y hablan con nosotros, sabemos, yo me doy cuenta que no nos entienden del todo y por ahí ni nosotros mismos nos entendemos. Dios nos ha dado una gracia tan grande, que cuando el santo cura de Ars decía que si el mismo sacerdote supiera cabalmente lo que es siendo sacerdote, al instante caería muerto, ¿no? Por el lugar en el cual Dios nos ha puesto, un lugar tan alto y tan junto a nuestra gente que se lo tenemos que agradecer al Señor. Así que si ustedes tienen un sacerdote amigo, un sacerdote que los ha bautizado, un sacerdote que les ha concedido las gracias de la confesión, la comunión el día domingo, cuando van a misa, han escuchado por ahí la prédica de algún sacerdote, han aprendido, se han sentido acompañados en el dolor muchas veces por un sacerdote, agradézcanselo a Dios, ¿no? Es una gracia inmensa tener sacerdotes y por eso este pequeño comentario, ¿no? Compartimos nosotros los sacerdotes humanos de carne y hueso, y Dios nos ha hecho compartir este sacerdocio único de Cristo Jesús. Y si quieren un consejo que ya se los dije, leamos la carta a los Hebreos, bellísima carta en la Sagrada Escritura, donde se habla de este Cristo que es sumo y eterno sacerdote. A Él entonces nos encomendamos y le pedimos que resguarde a nuestros sacerdotes, que los cuide, que los proteja, a mí en el caso concreto, y como les decía recién, bueno, demos gracias por nuestros curas, por nuestros sacerdotes.